sacramentos. Dios nos dio el precioso don de la vida y la enriqueció con el don de la fe. Alimentamos esta fe con la palabra de Dios, la oración, los sacramentos, el compromiso con la comunidad y con la misión. Y la celebramos por medio de significativas expresiones, ritos, gestos, símbolos, palabras y silencios. La vida, los acontecimientos, el amor, los sueños, las esperanzas y la fe. Símbolos y celebraciones en nuestra vida. Cada día nos encontramos con objetos, personas y situaciones y vemos cómo son ellos en la realidad. Tenemos la maravillosa capacidad de dar a algunos objetos, lugares, gestos y expresiones en otro sentido, afectivo, un significado propio, un sentido religioso y evocativo. Así, una piedra puede ser el recuerdo de algo muy importante, de un hecho que sucedió en nuestra vida o de un lugar que visitamos. La bandera evoca el recuerdo de un país, la cultura de un pueblo, un grupo, la paz. El modo de mirar, de abrazar, tiene significados diferentes según las personas, las circunstancias, los lazos afectivos que cultivamos. Un collar puede ser el recuerdo de la mamá que ha fallecido o de una persona amada que está lejos. Una vela simboliza nuestra fe, la presencia de Dios, la devoción del santo o la santa de nuestra preferencia. Son innumerables los símbolos de nuestra vida, marcas, banderas, señales, alianzas. Creamos algunas cosas especiales para señalar momentos especiales como la llegada de un bebé, la celebración de un aniversario, el inicio de un amor o noviazgo, la entrega de un regalo. Nosotros somos creativos en inventar símbolos y ritos para todo. Y conservamos algunos, pues ellos tienen un significado especial y duradero. Nuestro pueblo marca con símbolos y ritos sus celebraciones. Victoria en los juegos, apertura de solemnidades, ritos de formación, ritos para recibir grados en la universidad, ritos para casarse, ritos para protestar, ritos para homenajear. Pero ¿cuál es el significado de celebrar? Al final, ¿qué es lo que celebramos y cuáles son los componentes de una celebración? Celebración significa que alguien regresa a un hecho de algo célebre, importante y marcado. Una celebración necesita tener, primero, una persona o un hecho digno de ser recordado, celebrado y festejado. Segundo, personas que valoricen esta misma persona y este mismo hecho. Tercero, una cierta comunión entre los que celebran. Cuarto, gestos y palabras adecuadas que hagan realizar la celebración. Producimos señales y símbolos con significados diferentes. Ellos nos recuerdan y nos hacen revivir situaciones, emociones y al mismo tiempo nos proyectan muchas veces para alcanzar algo. Hay señales y símbolos que para ciertas personas son más emocionantes, más fuertes. Dicen muchas cosas. La mayoría de las señales implica la presencia y la participación de otras personas, de grupos, de una comunidad, asamblea o una multitud. Expresan una identidad colectiva. Es el caso de señales y símbolos que usamos en romerías, en fiestas, procesiones, manifestaciones de apoyo o de protesta. Hay una combinación de cantos, colores, pasos sacerdados. Encontramos que es importante celebrar juntos. Una de las funciones del rito es poner en marcha y alimentar nuestra emoción, nuestro caminar por la vida, nuestro compromiso y nuestro deseo de poder celebrar de nuevo. Sopla en mí, oh Señor,
tu espíritu. Brisa serena es tu soplo de vida. Respira mejor quien te siente soplar. Sopla en mí, oh Señor, me conduzca tu mano. Dame tu mano que a veces no veo. Camina mejor quien se deja guiar. Yo te busco, Señor, con ansia de pan, de liberación, de más comunión. Sopla en mí, oh Señor, sopla en mí, oh Señor. Ya muy pronto tendré a Jesús en mis manos. Yo te busco, Señor, con ansia de pan, de liberación, de más comunión. Sopla en mí, oh Señor, sopla en mí, oh Señor. Ya muy pronto tendré a Jesús en mis manos. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña respecto de símbolos, ritos y celebraciones? Símbolos, ritos y celebraciones en la Biblia. Todos los pueblos celebran. Tienen sus símbolos, sus ritos, sus señales de identidad. En general, el factor religioso ocupa un lugar destacado en las celebraciones, ricas en lenguaje simbólico. La Sagrada Escritura subraya la presencia de Dios como creador y defensor de la vida. Un Dios que camina con su pueblo. Esto se traduce en gestos, palabras, señales y símbolos que sobrepasan toda la historia del pueblo de Dios y tienen su culminación en Jesucristo, en las señales actualizadas por Él. Por eso, en la Biblia, las familias fueron contando de generación en generación los hechos fascinantes de Dios en medio del pueblo. A partir de esa memoria histórica, actualizaban y revitalizaban la comunión con Dios y se reforzaban los lazos de unión, características que David le daba al pueblo de Dios. La experiencia directa con la exuberancia de la naturaleza y con la soledad del desierto llevó al pueblo de la Biblia a relacionarlos con Dios, creador y providente. Se veía en la naturaleza una importante manifestación de Dios, en el desierto su ausencia. Y por medio de ambos el pueblo hablaba con Dios, oraba, cantaba. Varios salmos expresan su espiritualidad. El pueblo veía la belleza, el poder y el amor del Señor en la naturaleza. Invitaba a la naturaleza y a todas las criaturas para alabar al Señor. Pero al poco tiempo, por causa de la fe, algunos objetos, alimentos, lugares y personas tuvieron significados religiosos específicos. Muchas veces una piedra, un lugar, marcaba una experiencia con Dios. Por causa de esta relación especial con Dios, estos lugares y objetos eran considerados sagrados. Ahora, sagrado significa reservado para Dios. La propia historia del pueblo fue adquiriendo sentido de fe, en el sentido de ser un pueblo escogido para ser pueblo de Dios,
un pueblo sagrado, reservado para Dios. Por eso se fue creando y adaptando una imagen religiosa, cargada de símbolos y señales, para alimentar en el pueblo la fe, fortalecer la comunión con Dios y la unión entre todos, como pueblo especial. Vamos a dar algunos ejemplos. El aceite u óleo es supremamente importante para la vida, usado como alimento, pero también como remedio, fortificador y muy bueno para la salud. Debido a su importancia, pasó a ser una señal de relación de alguien, de alguna cosa con Dios. De ahí resultó la unción del sacerdote, del rey, del altar y de los objetos para el culto. Otros ejemplos: el agua, especialmente en la travesía del Mar Rojo, y también el Sinaí por las tablas de la ley, el Arca de la Alianza. El Cordero y su sangre pasaron a simbolizar la alianza de Dios con su pueblo. Pero la alianza debía quedar grabada de forma imborrable en el corazón y vivida día a día por el pueblo. Era también un proyecto a ser construido por un pueblo fundamentado en el amor a Dios y al prójimo. Estos gestos sacramentales de tipo religioso pasaron a impregnar la vida del pueblo. Estaban presentes en la consagración de los hijos a Dios, en las celebraciones colectivas de la alianza con Yahvé, la Pascua, y en la memoria y la actualización de los acontecimientos libertadores de Yahvé. De alguna manera, estos gestos sacramentales eran realizados con relación a los ciclos de la naturaleza, como cosechas, plantaciones y estaciones del año. Sopla en mí, oh Señor, sopla en mí tu espíritu, brisa serena es tu soplo de vida, respira mejor quien te siente soplar. Sopla en mí, oh Señor, me conduzca tu mano, dame tu mano que a veces no veo, camina mejor quien se deja guiar. Yo te busco, Señor, con ansia de pan, de liberación, de más comunión. Sopla en mí, oh Señor, sopla en mí, oh Señor. Ya muy pronto tendré a Jesús en mis manos. Yo te busco, Señor, con ansia de pan, de liberación, de más comunión. Sopla en mí, oh Señor, sopla en mí, oh Señor. Ya muy pronto tendré a Jesús en mis manos. Jesús y la Iglesia nos traen novedades importantes para el lenguaje simbólico religioso. En esta novedad está la base para los sacramentos. Jesucristo, sacramento de Dios para el mundo. Por su encarnación, Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, se convirtió en la mayor señal, el sacramento absoluto de Dios. Él,
como dice San Pablo, es la imagen del Dios invisible. Toda su vida es sacramental, pues Jesús concretiza, visibiliza y realiza la unión y la comunión de la humanidad con su Creador. Su vida es un misterio pascual, la alianza definitiva del pueblo con Dios. Jesús selló esta nueva alianza con su sangre derramada en la cruz. Usó un lenguaje simbólico para expresar esta inmensa prueba de amor, de donación plena de sí para la salvación del mundo. En el pan eucarístico, en el vino eucarístico, Él se hace sacramentalmente presente y torna perenne el misterio de la redención. Nosotros, seguidores de Jesús, miembros de la Iglesia, a partir de la lectura de la vida, de los gestos y palabras de Jesús, descubrimos señales y símbolos importantes que nos marcan y dan un nuevo sentido a nuestra vida, a nuestra comunidad y al compromiso con el mundo. Jesús envió para bautizar, para confirmar en la fe, para revelar la misericordia de Dios y reconciliar, para socorrer, consolar y bendecir a los enfermos. Él consagra como señal divina la unión oficial del ministerio de servicio religioso al pueblo de Dios, y como culmen de los sacramentos de la alianza, se ofrece como el Cordero Pascual para que sus discípulos se reúnan como familia humana en el sacramento pascual del pan compartido. Y así, entra en comunión con Él y por medio de Él, en la unción con el Espíritu Santo, vive en comunión con el Padre. Los sacramentos son medios concretos, sensibles, que nos facilitan recordar a Jesús, celebrar su presencia y su acción en nosotros. Por los sacramentos, todos nos proponemos vivir con amor como discípulos y cooperadores de Jesús. Por estas señales y símbolos especiales, alimentamos nuestra vida cristiana, nuestro compromiso con la Iglesia y nuestra misión de establecer el reino de Dios en el mundo. Agradecemos a Dios por la riqueza de las señales sacramentales. Son canales especiales de la gracia, caminos para iniciarnos, crecer y fortalecernos en el seguimiento de Jesús. Y nuestra Iglesia, con la gracia de los 7 sacramentos, es fortalecida para su misión de anunciar a Jesús, santificar a los seguidores de Jesús y establecer el reino de Dios en el mundo.
Vamos a tener ahora una rápida y panorámica visión de los 7 sacramentos, según la Iglesia Católica. Ellos están presentes en situaciones por las cuales pasamos en la vida y en funciones y acciones que ejercemos en la Iglesia y en el mundo. Los sacramentos en la vida del cristiano. Los sacramentos de la iniciación son 3: bautismo, confirmación y Eucaristía. Nacemos para la vida, nacemos también para la fe cristiana. Por el bautismo somos consagrados a Dios, iniciamos nuestro seguimiento de Jesús en nuestra vida de cristianos. Todas las iglesias cristianas parten del bautismo, por eso todos somos hermanos y hermanas en Jesús. Bautismo, el sacramento fundamental para todo cristiano. Es la puerta de entrada de todos los otros sacramentos. Es también el origen y fundamento de toda vocación cristiana. Como Jesús pasó por las aguas del río Jordán y fue llamado el Hijo amado de Dios Padre, así también, de la misma forma, todo bautizado que pasa por las aguas bautismales es también llamado bien amado. Hija, hijo bien amado de ese Dios Padre, todo bautizado es ungido por el Espíritu de Dios, para que sea un instrumento dentro de la propia comunidad. El bautismo es un sacramento exigente. No es solo para el momento que lo recibimos, sino es para cada día, muerte y vida. Por lo tanto, también Él exige de todo cristiano que sea testimonio, también que sea portador de esa marca de Dios, que el bautismo no deja de ser un presente, un don de nosotros a Dios. A medida en que crecemos, teniendo el apoyo necesario, nos reafirmamos en nuestro caminar humano. Por el sacramento de la confirmación recibimos nuestro Pentecostés. El Espíritu Santo nos da firmeza en la fe, nos inserta en la comunidad eclesial y nos hace misioneros. El sacramento de la confirmación es un sacramento muy importante porque por medio de este sacramento, por la unción de ese sacramento, recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Y esa fuerza del Espíritu Santo nos lleva a vivir un compromiso más profundo como cristiano bautizado. Por eso, el confirmando elige una formación para que después de recibir la confirmación pueda ser un cristiano vigoroso, que pueda anunciar, denunciar, amar, seguir a Jesucristo a donde fuera. En su familia, en su profesión, en la sociedad, a donde viva, y también de una forma especial en su comunidad eclesial en la cual es formado y bautizado, y ahora se vuelve más fuerte en la fe por el sacramento de la confirmación. Nuestro crecimiento y salud dependen de una buena alimentación. De algún modo, sin alimento espiritual, desfallecemos espiritualmente. En la fe somos alimentados por la palabra de Dios, por la oración y también por la comunidad y la misión. Pero nuestro alimento privilegiado es la Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento instituido por Jesucristo, en donde Él, tomando las especies del pan y el vino entre los varios alimentos que existían en la mesa, hace que este alimento, este pan y este vino se transformen en su cuerpo y sangre como alimento para la comunidad de los primeros discípulos, y se hace un memorial existente hasta hoy. Jesús dice: hagan esto en conmemoración mía.
Todas las veces que nosotros celebramos la Eucaristía, celebramos la memoria de Jesús. Este alimento es fuerza para nosotros porque también la Eucaristía es un misterio de Jesucristo en las apariencias del pan y del vino, que de hecho se convierten en el cuerpo y sangre. Ellos cambian la vida de la persona. Con su transformación cambia la vida de quien vive la Eucaristía de Jesús y al mismo tiempo es llamado a vivir en la comunidad, en la familia y en la sociedad de esta comunión con Dios. Nosotros diríamos la comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo en la vida de las personas, en la vida de los hermanos. Por lo tanto, la Eucaristía cambia el corazón de la persona y la hace discípula de Jesús, llevándola a repartir el pan eucarístico en la vida de las personas. Los sacramentos de la sanación son dos: la reconciliación o confesión y la unción de los enfermos. Cuando nos equivocamos, pedimos disculpas, pedimos perdón. Algunas veces tenemos que enfrentar un proceso, ser condenados y pagar por el error cometido. Como discípulos de Jesús, podemos equivocarnos, pecar. Dios está dispuesto a ofrecernos siempre su perdón, su reconciliación. Un medio especial para eso es el sacramento de la reconciliación o confesión. El sacramento de la reconciliación es un encuentro con el amor misericordioso de Dios que nos reconcilia con Él. Es un momento tan humano que es un momento de falla, de duelo. Cuando ofendemos a una persona, nosotros vamos a pedirle perdón a ella, vamos a pedirle disculpas. Lo mismo sucede con Dios también. Solo que en la religión, en el Evangelio, es Dios quien viene a nuestro encuentro con su perdón, con su gracia, cuando la persona está realmente arrepentida. Y ese perdón nos viene a través de una señal, de un sacramento, señal de la Iglesia. El sacerdote que oye la confesión absuelve y pronuncia las palabras del perdón en nombre de la Iglesia, a la cual Jesús le dio el poder de perdonar los pecados y de reconciliar. En el momento que nosotros recibimos la absolución, el perdón de los pecados, nosotros nos reconciliamos con Dios, Él se reconcilia con nosotros, nos abraza en su amor misericordioso y con eso también como efecto sobre nosotros, nos sentimos reconciliados con nosotros mismos y particularmente reconciliados también con los hermanos que pertenecen a la Iglesia y que también hacen parte de esa gran comunidad que señala ese perdón de Dios para nosotros. Cuando alguien está enfermo y sufriendo, recibe tratamiento, apoyo y fortaleza. La Iglesia hace su parte revigorizando la fe de la persona enferma y para eso recibió del Señor el sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de curación. Es un sacramento que va a ayudar al cristiano espiritualmente a fortalecerse en su estado físico de sufrimiento. Al recibir este sacramento, él recibirá el alivio espiritual y corporal, recordando también aquí lo que hace Jesús en la curación del paralítico. Cura al paralítico física y espiritualmente, perdonándole sus pecados. Entonces el sacramento llega directamente al enfermo, ayudándole así a aceptar y a soportar el dolor y el sufrimiento. Y también teniendo el apoyo de la comunidad eclesial, la comunidad cristiana de la Iglesia que reza por él, reza con él, ayudándole así a vivir este momento con mucha serenidad. Los sacramentos de servicio son dos: el matrimonio y el orden sacerdotal. Por el matrimonio se realiza el amor conyugal y se constituye la familia. La consagración a Dios del amor de los esposos es hecha por el sacramento del matrimonio. La familia cristiana tiene a Dios como centro y es una iglesia doméstica al servicio de la vida y del amor. El sacramento del matrimonio representa una diferencia muy grande para aquellas personas que solo lo hacen por lo civil, porque a través del sacramento del matrimonio, las personas buscan poner a Dios en su familia.
Buscan la creación de un lugar santificado, de un lugar en donde la presencia de los hijos representa un servicio a la vida, a la iglesia, a la sociedad. Es un sacramento capaz de construir un hogar cristiano. Es importante que nuestra realidad quede llena de iglesias que se llaman iglesias domésticas, que se construyen con la familia. Y que esta familia sea un gran testimonio de anuncio, de diálogo, de servicio a esta sociedad tan llena de separaciones. Algunas personas especialmente escogidas o elegidas asumen servicios para el bien del pueblo. La Iglesia asume a hombres llamados por Dios para quedar al servicio de Dios, de su pueblo, los valores del reino. Forman la orden de los presbíteros y sacerdotes como colaboradores directos del obispo. El sacramento del orden es un llamado de Dios que el joven siente en la comunidad eclesial. Entonces, la Iglesia capacita a ese joven, le proporciona estudios y después le confiere el sacramento del orden, que tiene una función muy específica dentro de la Iglesia, de la comunidad eclesial, que es la misión de enseñar, de santificar y de coordinar. El joven que siente este llamado de Dios hace parte de una familia que se llama Familia Presbiteral coordinada por el obispo diocesano. Entonces el joven ahí, sintiéndose llamado por Dios, va a hacer vida comunitaria, no en su nombre, sino en nombre de la propia comunidad en donde él se sintió llamado. Y el joven, esa persona llamada por Dios, tiene que recibir una capacitación muy profunda de saber coordinar, dialogar con personas, tanto internamente en la iglesia como también en la sociedad civil. Entonces, esta es una misión muy profunda, tanto para la iglesia y comunidad. Los 7 sacramentos están muy íntimamente ligados entre sí. A partir del lenguaje simbólico, a partir de Jesús, los sacramentos del Padre y la Iglesia, los sacramentos de Jesús. ¡Qué alegría saber todo eso! Y más aún, qué privilegio vivir esta inmensa riqueza de la gracia sacramental. Los sacramentos son una inmensa fuerza propulsora, alimentadora de nuestro seguimiento de Jesús a partir de la Iglesia y de nuestra misión evangelizadora en el mundo. Pero siempre tiene un más, sobre todo para quien tiene fe, vive el compromiso. ¿Por qué será que nuestro país, con tan grande número de cristianos y con esta carga energética fenomenal que son los sacramentos, es todavía tan inicuo, lleno de miseria, hambre, violencia, droga, discriminación, ricos avaros, líderes corruptos y hasta explotadores religiosos?